Apreciados amigos, aquellos que tienen la bondad de escucharme en el presente día, me han hecho una pregunta para compartir con los miembros de los consejos de pastoral de la Arquidiócesis de Medellín. La pregunta está formulada de la siguiente manera: ¿qué nos enseña el profeta en la crisis? O en plural sería, ¿qué nos enseñan los profetas para estos tiempos de crisis? Intentaré responder esta pregunta de la manera más sencilla posible, pero utilizando un poco de narración acerca de la Sagrada Escritura, para que con base en estos elementos ustedes puedan seguir discutiendo y puedan estarse una idea acerca de lo que ellos vivieron y lo que nos enseñan para que nosotros asumamos nuestra realidad. En primer lugar, hablaré de la experiencia de los profetas en el pueblo de Israel, que fue una experiencia de larga duración. Si entendemos que esto duró más o menos unos 6, 7, 8 siglos, es decir, durante 6 o 7 u 8 siglos hubo profetas en Israel que eran reconocidos por las comunidades. Cuando leemos la Biblia encontramos que desde el siglo IX, todavía un poquito antes, desde el siglo X antes de Cristo, ya había profetas en Israel que desempeñaban un rol muy importante. Inicialmente, la época del rey David y posteriormente los sucesores del rey David. Estos primeros profetas hacían parte de la corte davídico-salomónica. No debemos pensar en esa corte como la de la reina Isabel de Inglaterra, con toda la fastuosidad y lujos que uno podría encontrar en ese palacio. Apenas estaban comenzando. Estos eran un grupo de tribus, a quienes llamamos las tribus de Israel, que intentaban forjar una autonomía comunitaria con respecto a otros pueblos de la región. Piensen en los filisteos. Entonces buscaban mantener seguro el territorio y construir una identidad con base en la experiencia de Dios de la época. Profetas de esa época fueron Samuel, Natán y Gad. Al menos esos fueron los más sobresalientes, pero hubo otros profetas. Unos 100 o 150 años después, estos profetas que habían comenzado en las cortes de David, Salomón y sus sucesores, se empezaron a separar de ellos. Tomaron distancia con respecto al palacio y la administración gubernamental de las tribus. Fueron críticos de esos monarcas tribales porque traían elementos culturales de los pueblos vecinos y tal cosa era vista con cierta preocupación por los profetas. Pensemos en Elías, Eliseo, Amós, Oseas y otros profetas que también se presume existieron durante estos siglos noveno al octavo. La crítica de ellos responde a una necesidad que podemos expresar con un refrán: para donde va el pastor caminan las ovejas. Y por ellos eran profundamente ácidos con respecto al comportamiento, actitudes de los monarcas y las costumbres que se iban imponiendo en las personas. Estos profetas críticos de la monarquía y las costumbres hacen de puente hacia lo que será la aparición de los grandes profetas de Israel. Pensemos en el profeta Jeremías en el siglo VII, el profeta Ezequiel en ese siglo VI, el segundo profeta Isaías también en el siglo VI antes de Cristo, y algunos otros profetas que llegan hasta el siglo V e incluso el siglo IV. Pequeños profetas que se identifican con pequeñas obras como la de Jonás o con algunos remoquetes como la obrita del profeta Malaquías, a quien podríamos ubicar entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo. Como podrán notar,
No hubo un solo tipo de profeta, sino al menos tres tipos de profetas, que cada uno tiene una insistencia particular para problemas particulares de cada época. Por lo mismo, entonces, no estamos hablando de una sola crisis, sino de muchos tipos de crisis vividas en diversos tiempos y contextos. Unas veces crisis religiosas, otras veces crisis gubernamentales, muchas veces crisis éticas, incluso hasta crisis raciales, como aparece en el librito de Jonás. Cada una de esas épocas del Antiguo Testamento podría ser tomada como un modelo que nos ofrece un mensaje con unas particularidades precisas. Tomemos algunos ejemplos. Los profetas Samuel, Natán y Gad están más interesados en ayudar a encontrar una forma para el nuevo gobierno de las tribus de Israel. Por eso ellos están en la corte, tienen un contacto directo con los monarcas, ponen la corona sobre el elegido. Pensemos en Samuel coronando a David. Ellos autorizan o desautorizan la construcción de un templo. Por ejemplo, Natán y Gad. Los profetas Elías y Eliseo más tarde, y a ellos podríamos agregar también los profetas Amós y Oseas, toman distancia del palacio real y de las costumbres del pueblo. Estas son personas muy carismáticas y generan mucha polémica porque contrarían públicamente las decisiones y orientaciones de quienes están gobernando a las tribus. Elías, por ejemplo, se enfrenta al rey Ahab y a su esposa Jezabel, una no judía que había introducido cosas culturales y religiosas de su antiguo pueblo fenicio en las tribus de Israel. Entonces el profeta Elías los enfrenta a muerte. Me refiero a Ahab y Jezabel. Seguramente él pensaba que el machete era la manera de arreglar la situación. En ese mismo contexto, los profetas Amós y Oseas son personas que hacen de su ministerio una denuncia contra los excesos sociales, contra la pérdida de identidad que alguna vez tuvieron las tribus de Israel. Y más dramática es la historia de Jeremías, muy cercano al siglo VI antes de Cristo, porque seguramente tuvo que ver con una famosa reforma cultural y religiosa que está contenida en el libro del Deuteronomio. No solo él, hubo otros profetas. Sin embargo, Jeremías fue perseguido, sintió en su propia alma que Dios muchas veces pareciera abandonar a su mensajero. Jeremías lanza gritos deseando no haber nacido, no haber conocido ni siquiera a Dios, pero al final reconoce que la palabra del Señor y su luz son como un fuego que lo está devorando por dentro, que él no puede dejar de escuchar. El segundo punto es el siguiente. Tomemos como ejemplo al segundo profeta Isaías, quien vivió en el siglo VI antes de Cristo. Esto es la época del exilio, una época muy difícil cuando llegó un pueblo mucho más poderoso llamado Babilonia y según el relato se llevó a todo el pueblo nuevamente como esclavo a Babilonia. Cuando lo que quedaba del pueblo regresó de 60 años de exilio en la ciudad de Babilonia, de donde hoy está asentado un país llamado Irak. Este Isaías segundo asumió el molde del éxodo e hizo para la comunidad, para esos que regresaban, una traducción de lo que había sido la fe de las antiguas tribus cuando salieron de Egipto, animándolos a emprender ese camino de recuperación que los llevaría a ser nuevamente pueblo del Señor. Recuerden ese famoso verso del capítulo 62 del profeta Isaías que reza así: ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada, a ti te llamarán mi favorita y tu tierra tendrá marido. Ustedes pueden leer los capítulos 40 al 66 del profeta Isaías y leerlos con un solo prejuicio.
Es decir, son palabras dirigidas a un pueblo que debe recomenzar de cero, contando solo con la fuerza de Dios, contando con la entereza interior de estar buscando lo que realmente es útil y que sirve a la vida. En este segundo Isaías, que a mí me gusta mucho, hay una ausencia total de palabras duras, de amenazas, de visiones apocalípticas y demás cosas que muchas veces se vuelven enfermizas entre quienes solemos ser hombres religiosos. Para este profeta es claro que la vida entre todos los pueblos siempre va a ser una experiencia dura y solo resta, como dice él en el capítulo 40, que constantemente las colinas se abajen, que los valles se alcen, que lo escabroso se aplane para dar paso al Señor que llega. Es decir, siempre se va a requerir una actitud de conversión. De este profeta son, o a él pertenecen las imágenes más hermosas que profeta alguno haya podido gritar en el nombre de Dios. Suya es la imagen de que Dios es Padre, alfarero, y se asemeja en sus pechos a una madre. Es decir, Dios es tan padre como una madre que acurruca y consuela a sus hijos. Ciertamente con esos lenguajes el profeta estaba tratando de animar a la comunidad, pero esto lo dice el profeta sabiendo con todo realismo que es necesario levantarse de las cenizas para construir algo nuevo, sabiendo que el oído ya no volverá. Lo que importa es lo que se puede construir en aquella nueva situación, asidos, tomados de la mano de Dios. No hay en el profeta nostalgias por un pasado que ya se fue. Solo hay confianza y deseo de abrir camino en medio del yermo, en medio de lo que es estéril, una calzada en medio de lo que es pedregoso, como él mismo lo dice en su poesía. Y esto me lleva al tercer punto. De entre todo esto, hay algo que debe llamar nuestra atención y que lo presento como un resumen del movimiento profético que hubo entre 6 y 8 siglos en el pueblo o en la historia de Israel. Con la ayuda de los profetas o con la crítica constante de otros profetas, este pueblo se construyó durante 500 años sobre la base de, primero, ser una monarquía con un rey en el medio. Segundo, tener una religión que gozaba de un templo en Jerusalén. Tercero, construir una cultura que se fundamentaba en valores morales y religiosos auspiciados por el templo. Cuarto, poseer una tierra que llamaban Tierra de la Promesa, que iba desde el gran río Éufrates hasta el gran mar Mediterráneo, y que al ser dada por Dios, nadie se las podría arrebatar. Y por último, quinto punto, considerarse de manera exclusiva y a veces de manera excluyente el único pueblo de Dios, soportados en una promesa de que nada les pasaría porque Dios estaba con ellos. Estos 5 puntos no necesariamente están en todos los textos de los profetas, sino que son una mirada del conjunto. Es más, algunos profetas difieren de algunas de las cosas que les acabo de decir, porque ya eran críticos con respecto a estas presunciones, estas 5 presunciones. Pues lo que pasa es que con el exilio en Babilonia todo se vino abajo. El sistema monárquico fue suprimido, el templo fue destruido, el pueblo fue exiliado, la tierra fue arrebatada o dejada como tierra de nadie. Y la famosa reforma deuteronomista de Jeremías unos años antes no garantizó tampoco nada. Llegó tarde y tampoco podía contener lo que son los movimientos militares y sociales que van atravesando la historia. Y Dios, a quien consideraban como defensor de un pueblo, de una monarquía, de unos bienes materiales, es decir, de una tierra, de una cultura,
no detuvo la hecatombe, que significó aquel exilio aspaventoso. Si Dios fue comprendido durante tanto tiempo a partir de lo que tenían, es decir, Dios como quien cubre los huecos de los hombres, eso mismo les jugó una mala pasada. Aparece entonces el profeta Ezequiel, también en tiempos del post-exilio, es decir, después del exilio, después de aquellos 60 o 70 años de ser esclavos en Babilonia, y quien empieza a predicar que la única manera de volver a reconstruir la vida con posibles nuevos referentes o instituciones en que apoyarse, la única manera es dejar a Dios, sacar este corazón de piedra que tenemos los hombres y que Él ponga un corazón de carne, como lo enseña en el capítulo 37. Es decir, Dios haciendo de cirujano de nuestra propia existencia. Un corazón constituido de humanidad, no de vanidad, ni materialismo banal, podríamos decir. En el mismo sentido se va a pronunciar el profeta Jeremías cuando dice: en aquellos campos el Señor sembrará simientes de hombres y simientes de animales, que es el refrán que parece dar pie para que Jesús llame a sus discípulos y les diga: vengan detrás de mí, que yo los haré llegar a ser pescadores de hombres. Podría seguir con mi cuento, alargarme en las palabras. No es fácil responder en 20 minutos a la pregunta que me han hecho. Sin embargo, dejaré unas conclusiones para que reflexionen después de esta corta narración. Primero, los profetas enfrentaron diversas crisis, pero carecieron de las certezas que suelen tener los que quieren poseer a Dios o al futuro, como si se obtuviera, como si se poseyera un objeto. Hemos de pensar que en la vida siempre hay algo de misterio que solo Dios conoce. Segundo, los profetas, la mayoría de ellos, fue leal a Dios y a los hombres de su época. Los que vivieron dentro de la corte ayudaron a construir una identidad. Los que denunciaron a la corte y al pueblo padecieron la persecución que se desata cuando alguien pone el dedo en la llaga. Otros fueron al exilio, fueron asesinados, silenciados incluso por el tiempo. Pero estos hombres nunca perdieron la fe, ni tampoco perdieron el sentido de la vida, que siempre es ardua, es construcción constante, es destrucción de lo que ya no sirve, ruina de lo que ya es viejo y no representa nada. Como canta el profeta Jeremías en el capítulo 1 de su libro, cuando dice: me has llamado para destruir, para derribar, para edificar. Tercer punto, los profetas supieron estar firmes, reconociendo que también adentro de la institucionalidad de Israel, sus costumbres religiosas y morales, allí adentro también puede existir banalidad, superficialidad y cosas que no representan en lo más mínimo a Dios o a una verdadera humanidad. Cuarto punto, por eso muchos de esos profetas supieron morir. Murieron y dejaron el legado de la fe como actitud existencial, de la humanidad y de la humildad con que cubrieron su humanidad para reconocer lo frágiles que somos, de la conversión y de la escucha a Dios como aliciente que siempre sana, para que otros más adelante siguieran el camino, siguieran construyendo, aunque fuera el resto de Israel, como sucedió en el exilio en Babilonia. Y el quinto punto es este, que me parece muy interesante. Después de esos profetas, en el tiempo, aparecieron Juan Bautista y Jesús. Ellos, particularmente el Señor Jesús, hicieron que el tiempo llegara a su plenitud, plenitud de Dios. Y Él proclamó nuevamente las buenas noticias de Dios.
Pero Juan el Bautista también murió decapitado y Jesús murió crucificado. Aún así no se cansaron de mirar hacia Dios, buscándolo, cambiando de mentalidad, siendo compasivos y diciendo que el reino de Dios es de los que son como Jesús. Amigos, a cada uno de nosotros corresponde hacer discernimiento constante. A cada comunidad corresponde orar y escuchar a Dios. No nos desesperemos. No caigamos en juegos de venganza, satanización, griterío. No busquemos regresar ni siquiera al pasado. El pasado ya se fue. Hoy hay más gente. Esta gente se mueve por todas partes. Sabe de todo, sabe cosas que valen la pena y sabe cosas que no valen la pena. Eso hace que nuestro presente tenga la apariencia de ser más convulso. Una invitación. Demos testimonio de humanidad. Demos testimonio de Dios en nuestra vida. El tiempo será como un huerto donde crecerá el árbol y el espino. A nosotros no nos corresponde la cosecha. Nos corresponde sembrar para que Dios recoja en el futuro. Agradezco la oportunidad de escucharme. Dejo estas pequeñas ideas para que las compartan, las discutan. Y les envío mi abrazo y un deseo de que esta reunión y las siguientes en sus vidas parroquiales o comunidades parroquiales sean muy fructíferas, muy llenas de la fuerza de Dios. Con mi cordial saludo.